Ven y búscame, cobarde, le dijo Maduro a Trump. Wow. Supuestamente Trump envía tropas del Navy y del Air Force a la zona venezolana. Vamos a poner unas cuantas noticias y alegadamente este rumor está corriendo hace rato que un avión adscrito a Nicolás Maduro sale a Nicaragua. Todo esto, hay que decirlo, está ante la pantalla de la conversación de Trump y Putin, donde algunos plantean que parte de la negociación, además de exploración del Ártico, pudiera ser el que Trump haga una intervención en Venezuela a cambio también de permitir que siga la situación del Donbass en Ucrania y la supuesta transacción de Crimea para pasarla a Rusia oficialmente. Todo eso son especulaciones, pero como tenemos un profesor, podemos preguntarle a él a ver cómo él lo ve. José Molinelli, las especulaciones de todo esto ocurren y dicen por ahí que Estados Unidos no mueve sus tropas meramente para frontear, que cuando las mueve es porque va a hacer algo. Y algunos plantean que pudiera ocurrir un Manuel Noriega style invasion, o sea, una remoción del régimen, como ocurrió en Panamá allá en los 80, finales de los 80, principios de los 90 y todo ese proceso que ocurrió. ¿Es posible un escenario como ese? Es obvio. ¿Es probable? Te escucho. Yo creo que es poco probable, no necesariamente porque Estados Unidos y la administración Trump sea incapaz de hacerlo, sino más bien porque ahora mismo las inversiones políticas y económicas que Estados Unidos tiene en el escenario político venezolano son una estrategia de cambio interno de régimen. Dígase, de la pasada administración del presidente Trump hasta la presente, se ha estado respaldando no solamente grupos insurgentes, sino también grupos políticos de oposición incorporada para que ocupen el espacio. Y si acaso nos sirve algo de síntoma y evidencia, reconocer, ¿verdad?, que ese pedido de que supuestamente van a pagar 50 millones por la captura y entrega de Maduro, nos deja saber, ¿verdad?, que la idea política que Estados Unidos tiene en este juego es de cambiar la cabecilla de lo que es Venezuela por un conjunto que sea más favorable por ello. En ese sentido, la invasión de un país cuyo Estados Unidos tiene un interés en su infraestructura comercial sería algo bastante contrasentido, no solamente en el sentido humanitario, sino más bien en el sentido económico de las intenciones que Estados Unidos tiene con Venezuela. Así que me atrevo a decir que es poco probable un escenario como este, no obstante el escalamiento que de alguna forma u otra la respuesta de Nicolás Maduro, la remilitarización de Venezuela y su promoción pública, ¿verdad? Lo que ha traído, pues posiblemente comande una mayor inversión naval y aérea estadounidense en el área, no necesariamente por, como tú dices, ¿verdad? La idea del fronteo, que es poco probable, sino más bien para eh, intensificar el sistema de sanciones económicos que Estados Unidos tiene con Venezuela como una forma de deteriorar la estabilidad de su régimen. La posición obviamente se aumenta bajo la alegación de que, espérate, aquí hay un interés específico ante la negociación que ha ocurrido y en particular que al Maduro ser parte de lo que sería, ¿verdad?, los aliados de Rusia y los aliados de China, pues que pudiera haber un movimiento en esa dirección. Yo al igual que tú pienso que es poco probable. ¿Piensas que eso fue parte de las conversaciones donde dicen, bueno, si tú vas, Rusia va a poder intervenir en su mundo cercano, en su atmósfera cercana, igualmente pudiera Estados Unidos actuar en Venezuela? Si puede Rusia intervenir en su patio, pues Estados Unidos puede intervenir en el suyo. Yo creo que fue un tema que habrá sido discutido, no creo que necesariamente parte de las negociaciones, porque en el presente, ¿verdad? El anclaje de interés económico que Rusia tiene con Venezuela está sumamente debilitado, porque durante el sistema de sanciones que el resto del planeta le depositó a Rusia y el cese, ¿verdad?, a las fuentes de gas y otros comercios que Rusia tenía, ¿verdad? Otros actores se posicionaron como mucho más esenciales para la estabilidad económica rusa que Venezuela. Y en el presente me parece que como trámite de estas negociaciones, Rusia está mucho más dispuesto a cesar o distanciarse de lo que considerarían hacer un amigo o un aliado no tan importante en sus intereses geopolíticos, a consecuencia de poder asegurar un consenso occidental con su dominio de no solamente el espacio de lo que han ocupado en Ucrania, sino también en otros posibles espacios como Transnistria, Moldova, el Cáucaso, entre otros espacios. Así que me atrevería a decir, ¿verdad?, que no fue una faceta esencial de negociación, aunque sin duda alguna siempre se discuten la rigidez de la alianza entre las partes. Lo que sí diré, ¿verdad?, es que
en esto juega un rol mucho mayor la República Popular de China, ¿verdad? Porque eso sí es un aliado comercial bastante fuerte, tanto Estados Unidos como de Venezuela. Y en el presente también tienen un grado de inversión no solamente económica, sino también militar en lo que pudiera ser Venezuela, aunque de forma expedicionaria. Así que me parece que esto es más una conversación que cae bajo el umbral de las discusiones del mundo de las sanciones y los arbitrios y los aranceles entre China y Estados Unidos, de lo que cae con la discusión de Rusia y Ucrania. Sin embargo, ¿verdad? Venezuela también movilizó su milicia ante el movimiento de tropas de Estados Unidos. En específico, se plantea que Estados Unidos movió su equipo militar a la zona cercana de Trinidad y Tobago. Ujú. Eh, o sea, ¿para qué hacer ese movimiento? Más allá, ¿verdad? Hay una posibilidad de un intento de buscar que se arme a la oposición política parecido a lo que ocurre, ¿verdad? De nuevo, en Siria, por ejemplo. En Siria se ayudó militarmente o con armas a la oposición. Ocurre también lo mismo, ¿verdad? En Afganistán, en un momento dado, obviamente son países bien diferentes a Venezuela. Yo no veo una armada suficientemente fuerte en Venezuela como para poder, me refiero a armada civil, no del gobierno oficialista, ¿no? Sino guerrilla. ¿Existe eso en Venezuela? ¿Existe una guerrilla de esa magnitud que pueda confrontar al ejército y el ejército estaría de verdad dispuesto a enfrentarse a Maduro Bueno, o si a fuéramos a defender a mirarlo a Maduro? base Perdón. de recursos y de cuantía, sin duda alguna, hay una disparidad entre lo que pudiéramos considerar ser conjuntos insurgentes paramilitares de la oposición versus el gobierno estatal, pero por eso yo creo que la oposición en Venezuela ha jugado un juego muy sabio al incorporarse al sistema de discusión público y presentarse como una alternativa electoral, ¿verdad? Y reconociendo, ¿verdad?, de que parte del juego de su legitimidad es precisamente convencer a las personas que en el presente apoyan a la institución de Maduro y que se trasladen a ese lado. Y particularmente la estrategia estadounidense en este sentido lo que hace es incentivar el cambio de lealtades de las figuras más altas del régimen de Maduro hacia incorporarse como parte de la oposición. Por eso la recompensa de los 50 millones, por eso en la mediación de diálogo en los pasados ciclos electorales venezolanos, entre otras cosas. Así que es verdad, sepamos que en el presente esta idea, aunque hipotética, de una invasión, no sería sostenible en tanto el juego político doméstico venezolano que requiere de una concentración de lealtades y también en cuanto al interés económico estadounidense en Venezuela, que sin duda alguna es extractivista de la industria de gas natural y petróleo que tienen. Así que me atrevo a decir, ¿verdad?, de que si bien es cierto que pudieran armar una oposición, no sería la estrategia más apta, pues la oposición ahora mismo y Estados Unidos se anclan en el juego de legitimizar la gobernanza venezolana más que de necesariamente destruirla con armas. Se está planteando en diferentes medios, obviamente medios que no son necesariamente los más reconocidos internacionalmente, pero han planteado que supuesta y alegadamente el avión de Nicolás Maduro, el avión presidencial venezolano YV-1004, registró un vuelo a Managua, Nicaragua. Todo el mundo sabe que en Managua están uno de los, ¿verdad?, de los lugares más repletos de espías rusos y también chinos. Para los que saben del mundo de la inteligencia, ¿verdad? Saben que eso allí está repleto de personas, digamos, de los países no alineados. Y esa noticia de que estuviera migrando para allá, pues lo tomaron algunos venezolanos como algo parecido a lo que hizo el jefe sirio, Bashar al-Assad, cuando arrancó eh, para Rusia después de. Yo, obviamente, eh, no puedo comparar lo mismo porque Bashar al-Assad está huyendo de una inminente invasión de insurgentes, o sea, de sus enemigos domésticos, o sea, no enemigos extranjeros. Eh, y además que hay que decir que Donald Trump sabe, y por esto mi posición de que yo dudo que haya una intervención directa a los Nicaragua, ¿verdad? Perdón, a los Panamá, a los Noriega, porque Trump sabe que eso implicaría probablemente que haya una migración dramática de venezolanos, entonces tú quieres evitar que lleguen los migrantes de Estados Unidos, todo el mundo sabe que la probabilidad es que eso aumente dramáticamente si ocurre una guerra civil en Venezuela, parecida a la que pasó en El Salvador hace 30 años, ¿verdad? Hace 20 años, parecida a lo que ocurrió en Nicaragua en los años 90 y 80. Yo dudo que Estados Unidos quiera que eso pase por lo que implica precisamente esa migración dramática. Dicho eso,
a menos que tengas infiltrado el ejército de Venezuela y sepas que el ejército no va a salir en defensa de Maduro. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que, ¿verdad? La discusión sobre las posibles olas migratorias y la amenaza política desde la perspectiva trompista de que esto sea una amenaza, ¿verdad? Supone, ¿verdad? Número uno, la presencia de una debilidad sistemática en cuanto al control de frontera ¿verdad? Y los procesos de deportación de las personas no registradas. Y en el presente me parece que parte de la apuesta de la administración Trump en fortalecer esos dos renglones es precisamente inmunizarse de ese factor cuando van a intervenir en los procesos políticos y económicos de Latinoamérica. Y yo creo que parte de eso fue el cálculo, fue fuera de la discusión ideológica y eso, que sabemos que el alimento electoral, ¿verdad?, que nos dan, es más bien la idea de inmunizarse ante esas tensiones. Así que yo creo que no es tanto esa discusión, pero si bien pudiera ser más la de la idea de desestabilizar una economía de la cual ellos quieren extraer algo. Estados Unidos, inclusive bajo la administración Biden, trató de normalizar ¿verdad? Relaciones con no solamente el Estado, sino también con los procesos industriales que ocurrían en Venezuela para poder encontrarlo como una fuente alternativa de gas natural y de petróleo frente a otros mercados bien importantes con los cuales se preveía conflicto, como el mercado de la Federación Rusa. Así que yo creo que todo esto es más bien parte de una estrategia de ocupar un interés económico en el espacio y que conocemos como Venezuela. Y para eso, en el presente, el interés estadounidense es sacar al régimen de Maduro. Ok, ¿cómo sacarlo si no tienes una insurgencia interna suficientemente fuerte? Número uno, crear incentivos para que las cabecillas del régimen y del partido Unión Socialista realicen una transición, sea tácita, o sea de forma un poco más callada, lo que fuese, hacia la oposición. Y una forma que históricamente Estados Unidos ha logrado eso, como vimos también en el caso de Noriega y con otros regímenes, es a través de la colusión en intereses privados. Una cosa que yo creo que hace bien débil a la economía, perdóname, a la política venezolana, es cuán dependiente de la maquinaria militar es a nivel doméstico. Y esa maquinaria militar generalmente es fácilmente interceptada mediante procesos de contratación, compra y venta, particularmente en países que tienen mucha pobreza, porque generalmente el mandato es que la milicia tiene que ser autosostenible. Y una milicia autosostenible, una milicia donde sus líderes pues se convierten en líderes corporativos y donde pueden sacar mucho capital. Y generalmente la lealtad de estos líderes corporativos, como vemos en Pakistán, se mueve hacia la fuente de ingreso que les permite sostener su poder militar. Y yo creo que es una estrategia que, aunque de forma secreta, pues Estados Unidos va a movilizar en el caso venezolano. Y cuidado si la oposición como movimiento político no acaba siendo a nivel actitudinal encabezada por algún cabecilla militar que acabe haciendo un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro y presentándose como una alternativa más favorable al interés estadounidense en el área. Eso o pues el acercamiento tradicional de militarizar una oposición y crear una guerra civil, cosa que destruiría el interés por el cual Estados Unidos está interviniendo en Venezuela, que es precisamente ocupar una economía. Estoy buscando la cantidad de minerales. Se plantea la posibilidad de que Venezuela, además de petróleo, pues tenga reservas de gas natural. Ujú. También, además de agua, ¿verdad? Bastante agua y biodiversidad, pero tienen hierro, reservas de oro, coltán, diamantes, carbón, níquel, cobre, manganeso, plomo, zinc, plata, titanio, torio, también fosfato, yeso, caolín, arenas silíceas, magnesita, dolomita, mármol, talco, mica y otros materiales industriales. Así que básicamente sí hay, ¿verdad? Además de petróleo, que se puede decir que sigue siendo importante, no es menos importante que antes porque el gas y otras fuentes de energía existen hoy día, pero ciertamente no es lo único que se hace, no es solamente la utilización para hidrocarburos específicamente de vehículos. Mucha gente piensa siempre en Sí, carros o en sí. energía, pero hay otras formas de utilizar el petróleo. Casi todos los derivados del Ujú. petróleo, que hay todas las cosas que tenemos, de alguna forma son derivadas del petróleo.
Sí, yo creo que la razón por la cual generalmente en la discusión de relaciones internacionales, en la discusión del petróleo y la energía tiende a monopolizar el interés económico de atención, ¿verdad? En estos tipos de conflictos es porque representa una dinámica política moderna bien particular. Número uno, tenemos políticos que prometen desarrollo y prometen embaratamiento de productos y calidad de comercial a nivel doméstico. Número dos, solamente pueden lograr eso mediante intervención con el sector privado. Número tres, el sector privado quiere tener acceso a otros mercados para poder diversificar y abaratar y cumplir con esas promesas de campaña, lo cual después, número cuatro, fuerza a muchos de estos políticos para cumplir sus promesas de campaña y volver a ser electos a atender esos intereses comerciales en el exterior, pero sí, no es necesariamente algo que representa un monopolio de la atención. Vemos lo mismo en la industria de los automóviles, en la industria de los teléfonos, los smartphones, la industria de la inteligencia artificial, entre otros espacios que cada vez tienen más requerimientos materiales en espacios que no son tan económicamente accesibles. Así que yo creo que con el agrandamiento de muchas de estas industrias, incluyo de la inteligencia artificial, vamos a ver gobiernos mucho más agresivos en cuanto a los mecanismos que utilizan para acceder a mercados que no son tan accesibles, particularmente en Latinoamérica como en África. Y el mecanismo que utilizan generalmente es el golpe de Estado. Eh, Se plantea que Brasil es el país que más tiene reservas de minerales raros o de tierras raras en Latinoamérica. Y obviamente había unas relaciones bastante buenas entre Trump y Bolsonaro. No es así con Lula da Silva. De hecho, se ha puesto bien hostil la situación. Y lo mismo ha ocurrido con India. India y Estados Unidos tienen una relación tan buena que el presidente Narendra Modi hablaba, ¿verdad? Muy lindo de Donald Trump. Y de repente, por comprarle gas y petróleo a Rusia, pues se ha formado ahora y ahora Narendra Modi ya no es el amigo de Estados Unidos, sino que ha hecho bueno, digamos, unos amigos de Trump, ha pivoteado y ha vuelto a abrir relaciones con China para ver cómo logran negociar. Fareed Zakaria, por ejemplo, plantea que esto es un gran error de parte de Estados Unidos, porque si hay un país que puede ser y que debería ser el gran aliado de Estados Unidos en la zona, debe ser India, para que el país más poblado del mundo, que hoy día es India, ya no es China, pues sea el más cercano en vez de un enemigo hostil, y que se unan entonces China e India contra Occidente. ¿Cómo lo ves? Sí, pero la razón por la cual Estados Unidos no se acerca a India, a China y a estos otros, ¿verdad? Países que, como Brasil, ¿verdad? Como se está acercando en el presente a Venezuela es porque estos países, número dos, están sumamente integrados al comercio internacional y a ciertas de las instituciones internacionales que en el presente siguen siendo bastante decisivas y poderosas, contrario a Venezuela, que se encuentra en un estado de aislamiento y marginación lo suficientemente ¿verdad? Relevante como para que Estados Unidos pueda hacer esto sin un prospecto de sanción. Inclusive, generalmente cuando se buscan estados que pueden ser sancionados a nivel internacional, otra serie de países tienden a acompañarles cuando son estados generalmente marginados políticamente. O sea, vemos el caso de Corea del Norte, vemos el caso de la Federación Rusa, posterior a su invasión de Ucrania. Así que estos estados, como tienen una gran integración a las organizaciones internacionales y a los espacios comerciales internacionales, no van a recibir el mismo trato, quizá a nivel político y a nivel verbal y a nivel ideológico, pero a nivel actitudinal vamos a seguir viendo una relación fuerte entre Estados Unidos económicamente con estos países que va a superar cualquier intención o encomienda política de buscar derrocarlo o cambiarle algo, ¿verdad? De hecho, tenemos una discusión en el presente de que si China y Estados Unidos son los peores enemigos del mundo, pero con todo y eso todavía sostienen la relación económica más fructífera en lo que están todas estas ataques ideológicas entre ambos. O sea que también tenemos que mirar esos números porque nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que nos hacen percibir hacer enemistades a nivel actitudinal acaban valiendo como de las alianzas más robustas del planeta, inclusive con el sistema de arbitrio y aranceles. Porque a todas estas, cuando se anuncian aranceles y arbitrios, no necesariamente entran de inmediato los aranceles y arbitrios, ¿verdad? Ocurre toda esa discusión pública, pero entonces ocurren las famosas excepciones, el come to the king, petition the king, ¿verdad? Dicen en inglés, en español no sé cómo Ujú. traducirlo, sería peticionar o pedirle al rey. Y Trump tiene esa actitud, no esa actitud de petition to the king o petition the king. Es como vengan donde mí, díganme qué ustedes quieren y denme cositas a mi personal. Como sabemos, ha habido recientemente bastantes reportajes de cómo Trump ha puesto sanciones a países, de repente aparecen unas negociaciones
personales con su, ¿verdad? No para él directamente, sino a través de las empresas Trump, a través de sus hijos, y pues se le dan negocio y de repente las aranceles pues dejan de eh, considerarse de forma tan fuerte. Es Así que hay correcto, también sí. un petition de king situation aquí. Sí, y también está la discusión, una discusión que yo creo es más relevante a la moralidad en los mercados y en la economía. Muchos de estos sistemas arancelarios que cuentan con ciertas corporaciones y ciertas compañías que tienen unas clientelas masivas, tienen la capacidad de, ¿verdad?, de ser transferidos lamentablemente al consumidor. Y en un momento dado el sistema de aranceles, arbitrios, tarifas, sanciones, era útil porque generalmente había una idea de que el líder de la actividad económica respondía ante esas necesidades y que iba a impulsar a su estado a tomar un cambio de actitud con el estado que estaba depositando las sanciones o los arbitrios o los aranceles. En el presente hay un gran grado de transferencia de los costos de todas estas prácticas interestatales a el costo que el consumidor tiene que enfrentar y pues eso hace que muchas de estas cosas puedan navegar el espacio de las sanciones, pero por la apuesta de que el consumidor va a estar dispuesto a aguantar ese Mm. costo o que no tenga otra alternativa. Y yo creo que una hipótesis para el desarrollo de las democracias en el futuro es que las democracias, para sostenerse más allá que los rituales políticos, van a tener que cambiar también a tener unas manifestaciones económicas. Ya vemos en ciertos países, por ejemplo, cómo se está dando democracia tributaria. Dígase que personas pueden someter en sus planillas a dónde quieren o qué porcentaje de sus impuestos van a ir a qué parte de los servicios de gobierno y de esa forma básicamente eligen en qué es lo que el gobierno tiene que invertir. Vamos a darnos cuenta también que los poderes de los consumidores van a poder de alguna forma u otra alterar la actitud de las corporaciones y por ende las actitudes de gobierno. Pero en el presente, pues en muchos de estos países pueden contravenir los espacios de sanciones, arbitrio y aranceles, eh, precisamente porque se le pueden transferir los costos al consumidor, lo cual es problemático. En el caso de nosotros, ¿verdad? Que creo que es lo para terminar. Lo más interesante es que hasta ahora siempre se haya planteado que quien paga, o plantea Trump, ¿verdad? Que es el único que plantea algo así, ¿verdad? Que quien paga los aranceles, pues es el país que los recibe. Todo el mundo sabe que eso es falso. Ujú. ¿Cuándo el consumidor va a despertar y entender eso? O sea, en mi opinión es que políticamente hablando, esto es un slam dunk. eh, la verdad es que no parecería que lo está haciendo. O sea, cuando tú miras los datos, las exportaciones de Estados Unidos a China son 300 billones menos, básicamente, que al revés, ¿no? Así que, ¿verdad? Y los datos están disponibles fácilmente. Te busca la déficit comercial y Ujú. básicamente son 295.000 millones de dólares menos. Lo que Aunque está, también es problemático evaluar eso desde la perspectiva de un déficit, porque mucho de lo que entra a Estados Unidos tiene un propósito de ser utilizado industrialmente y Ujú. después provoca la venta de muchos de los otros productos que Estados Unidos tiene. O sea Además que no que incluye también hay que servicios. O sea, tener, que hay Estados que Unidos tener vende un montón cuidado de con la discusión del déficit de intercambio, porque no siempre es tan certero, sí. Igualmente hay que decir que Estados Unidos no incluye normalmente en esto, más allá de los servicios, los royalties, hay un montón de productos que se usan de Estados Unidos que se le paga regalías a los, ¿verdad? Facebook, Ujú. Instagram, YouTube y todo eso de los 7 compañías de tecnología más importantes del mundo, que casi todas están en Estados Unidos. Así que también eso es parte del asunto de cómo ha cambiado el mundo y hoy día pues la propiedad intelectual, los intangibles son los que realmente tienen un valor mayoritario en el mercado de valores. Nvidia, con los microchips, todo eso, pues muchas veces sí, eso sí se, ¿verdad? Hay parte que sí se considera, pero gran parte no, porque no está en, ¿verdad? No es una industria per se. Pero eso pues son otros 20 pesos y honestamente sería una Ujú. conversación extremadamente compleja. Finalmente, ¿veremos esta semana desarrollo de algo entre Venezuela y Estados Unidos o seguirá siendo bravado, discusión y apariencia? Yo creo que sí veremos el entablamiento de una serie de conversaciones que posiblemente tienen que ver con las relaciones económicas entre Estados Unidos y Venezuela, o como mínimo entre ciertos aliados de Estados Unidos y Venezuela. Y yo creo que la razón detrás de ello más bien tiene que ver con el modus operandi de la administración Trump, donde generalmente uno ve una ola de drama político antes de la creación de una mesa de diálogo y negociación. Lo vemos con el sistema de los aranceles y los arbitrios,
y sanciones, ¿verdad? Con muchos de los otros competidores. Lo vemos, ¿verdad? Con el forcejeo, con los carteles en México. Todas situaciones políticas creadas para que Estados Unidos entre en una mesa de diálogo con unas cartas que le sean más favorables. Así que yo creo que si eso es algo que podemos decir del modus operandi de la administración Trump, pudiéramos fácilmente decir que durante esta semana estaremos viendo algún tipo de diálogo entablarse, no necesariamente entre Maduro, pero como mínimo el establecimiento económico de Venezuela y los Estados Unidos. Gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.